Bienvenidos y bienvenidas sean a esta emisión especial del Observatorio Educativo, hoy, 1 de mayo de 2024, en el Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores. Gracias por complacernos con su audiencia y en esta ocasión, de inmediato, queremos pasar al programa que nos concierne. Muy recientemente en la República Dominicana se han dado protestas masivas de parte de la clase docente, reclamando mejores condiciones laborales y reclamando por la calidad de la educación. Los medios de comunicación se han hecho eco de muchas opiniones que nosotros en el Observatorio Educativo entendemos no están fundamentadas en los hechos. Y es por esto que en esta ocasión, como vemos en pantalla, hemos titulado el presente programa ¿Por qué protestan los docentes? La razón esencial que los docentes esgrimen para sus protestas es el incumplimiento de las autoridades del gobierno dominicano con el acuerdo firmado por la calidad de la educación. Este es un acuerdo que se firmó el 23 de julio del año 2023 y concierne a la segunda parte de un acuerdo ya firmado en el año 2021 con el mismo fin, para la mejora de la calidad de la educación en la República Dominicana. En esta ocasión, uno por uno, vamos a demostrar si se ha cumplido o no de parte de las autoridades este acuerdo por la calidad de la educación. El primer acápite del acuerdo reza lo siguiente: ratificar y ampliar el acuerdo por una educación de calidad de fecha 30 de junio del año 2021. Como una demostración de su compromiso de cumplir con el mandato constitucional de considerar la educación como un derecho fundamental, como se establece de manera clara en el artículo 63 de la Constitución. El tema es que este acápite número 1 ha sido incumplido. ¿Por qué? Bueno, los hallazgos de las 3 evaluaciones e investigaciones realizadas por el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores en 2023 y 2024 evidencian que la educación dominicana no ha mejorado su calidad, sino todo lo contrario, que atraviesa la peor crisis de calidad educativa de este siglo. De hecho, en el pasado mes de abril, el Consejo Económico y Social ha presentado su informe de seguimiento a los compromisos del Pacto por la Educación. Y en este se evidencia que el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha completado ninguno de los 36 objetivos priorizados de este pacto. Este es el resumen de ese informe de seguimiento. Fíjense que los objetivos se plantean como completados, en proceso, no iniciados o detenidos. Y en este informe, de una instancia del mismo gobierno dominicano, que es el Consejo Económico y Social, se evidencia que lamentablemente a abril de 2024, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de completar ninguno de esos 36 objetivos priorizados. O sea que tanto las investigaciones de la ADP como las investigaciones que hace el Consejo Económico y Social y su Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación revelan que ese acápite número 1 no se ha cumplido. Veamos el siguiente acápite del acuerdo entre el Gobierno Dominicano, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. En este se comprometieron a mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo. Las partes se comprometen a apoyar todas las iniciativas pertinentes de naturaleza pedagógica, de transformación y modernización institucional a nivel central y en los centros educativos, que en la actualidad se impulsan desde el Ministerio de Educación, encaminadas a superar las brechas de los aprendizajes de los estudiantes. De igual manera, se comprometen a construir iniciativas innovadoras que contribuyan a potenciar la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Pues bien, este es otro acápite que ha sido incumplido, ya que nuevamente los hallazgos de las investigaciones realizadas por el Observatorio Educativo revelan que las iniciativas desarrolladas por el MINERD no han cumplido o producido ninguna reducción en las brechas de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, el estancamiento de la educación dominicana también se evidencia en el pobre desempeño
y en el mal manejo de los departamentos de recursos humanos, acreditación docente, supervisión y control de la calidad y planificación, los cuales ahora evidencian más ineficiencia e ineficacia que antes en sus políticas y en sus procedimientos. Fíjense algo muy importante para que podamos ver si el mismo gobierno dominicano entiende que el Ministerio de Educación ha mejorado en su eficiencia y en su eficacia. Una de las mejores evidencias está en el sistema de monitoreo de la administración pública, un instrumento del mismo gobierno dominicano que al 1 de mayo de 2024 coloca al Ministerio de Educación en la posición 23 de 25 ministerios que tenemos en el país. Esto hace al Ministerio de Educación de la República Dominicana el tercer peor ministerio de la gestión pública en nuestro país. O sea, a pesar de que el Ministerio de Educación se comprometió a mejorar su eficacia, su eficiencia, es el mismo gobierno dominicano que en el sistema de monitoreo de la administración pública categoriza al Ministerio de Educación como el tercer peor ministerio de la República Dominicana en términos de gestión, a pesar de que recibe los fondos del 4% para la educación. O sea que este acápite tampoco lo han cumplido. Fíjense algo muy importante en pantalla. Una de las evidencias que también revelan la ineficiencia operativa del Ministerio de Educación es la subejecución presupuestaria de sus fondos a nivel general. El Ministerio de Educación, a esta fecha, tiene más de 24.600 millones de pesos sin ejecutar, y el Ministerio por sí solo de su presupuesto tiene una subejecución presupuestaria de un 9%. Igualmente, cuando usted revisa los indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación en los años más recientes, pasados, usted lo que ve es una merma en estos indicadores de eficiencia interna. O sea que este es otro de los acápites del convenio que no ha cumplido el Ministerio de Educación. Continuamos viendo en pantalla el tercer compromiso que se ha hecho en este acuerdo: apoyar el proceso de transformación del sistema educativo dominicano. Mediante este acuerdo se ratificó el compromiso de apoyar el proceso de transformación en marcha del sistema educativo dominicano preuniversitario, que sitúa como objetivo fundamental la mejora del aprendizaje. Lamentablemente, aunque las autoridades se comprometieron a poner en marcha un proceso de transformación del sistema educativo dominicano, lo que hoy evidencian las investigaciones y estudios del Observatorio Educativo es que las escuelas públicas no cumplen con las condiciones mínimas que las puedan convertir en ambientes conducentes al aprendizaje. En tal sentido, el sistema educativo dominicano continúa operando en una grave desconexión con los 13 factores ligados a la calidad de la educación, como se establece en el artículo 59 de la Ley General de Educación. Señores, veamos aquí. Si quieren saber qué es calidad educativa, solo tienen que leer el artículo 59 de la Ley General de Educación, donde tenemos 13 aspectos ligados a la calidad. El 70% de estos aspectos ligados a la educación depende del trabajo del Ministerio de Educación, de las autoridades. Hay un 30% de estos que depende de los docentes. A veces, cuando se quiere culpar a los docentes del fracaso de la educación, ni siquiera se entiende en qué se basa esa calidad y cuánta responsabilidad tiene cada uno de los actores. La familia tiene un rol directo que implica un 16% de responsabilidad en esta calidad de la educación. En conjunto, el Ministerio de Educación y los docentes comparten un 23%. Los docentes por sí solos apenas un 30%. Fíjense que una de las características ligadas a la calidad de la educación es precisamente las características personales y profesionales de los docentes y sobre todo su calidad de vida y las facilidades de que dispongan. Quienes se preguntan por qué protestan los docentes, es importante que sepan que la misma ley considera la calidad de vida y las facilidades de los docentes como un factor determinante de la calidad de la educación. Continuemos viendo el compromiso número 4
de este acuerdo por la defensa y el derecho de la educación, firmado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. En el número 4 se habla de algo que se ha hecho público y se ha mencionado mucho en la opinión pública: el cumplimiento con el calendario y la jornada escolar en todos los centros educativos del país. Y aquí se acordó lo siguiente, presten mucha atención. Las partes acuerdan y se comprometen a garantizar de manera efectiva el cumplimiento del calendario y horario escolar en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra la creación de un ambiente escolar favorable al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y es ahí donde está la clave. El calendario escolar no es un horario. El calendario escolar es un conjunto de objetivos de aprendizaje que deben cumplirse en condiciones ambientales y contextuales favorables. Por lo tanto, desgraciadamente, la ineficiencia operativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana, evidenciada en la falta de docentes en las escuelas, la sobrepoblación áulica, la falta de personal de seguridad y de mantenimiento, las malas condiciones de la infraestructura y el mobiliario escolar, la mala calidad de la alimentación escolar, la falta de libros de texto, medios y recursos para el aprendizaje, son deficiencias generadas por faltas e incumplimientos de las autoridades. Estas deficiencias, todas esas carencias en las que operan las escuelas públicas día a día, son las acciones que más atentan contra la creación de un ambiente escolar favorable al proceso de aprendizaje de los estudiantes. A la vez, estas carencias del sistema educativo generan la pérdida de más de 400 horas de clases al año, que son equivalentes a la pérdida de más de 75.000 millones de pesos anuales. Lo que más produce pérdida de clases no es una protesta de 1 o 2 días de parte de los docentes, sino esas 2 horas diarias que en promedio se pierden de la escuela porque no cuentan con las condiciones necesarias para generar ambientes conducentes al aprendizaje. Lo que los docentes reclaman, por lo que los docentes protestan, es precisamente porque las condiciones en que trabajan es imposible cumplir el calendario escolar, que no es un horario. Quienes se quejan de que un día de protesta los niños pierden 8 horas de clases, al parecer ignoran que cada día se pierde en el sistema educativo 2 horas de clases por todas las carencias que tiene el sistema, y que esto equivale a más de 75.000 millones de pesos al año perdidos. Por no hablarles de la cantidad de aprendizaje que se pierde, porque no hay condiciones en las escuelas. Sin embargo, aquellos que critican y cuestionan a los docentes por un día de protesta, no van a las escuelas públicas el resto del año escolar a tratar de remediar todas esas carencias que son las que provocan la mayor pérdida de tiempo y de aprendizaje en las escuelas públicas. Continuamos viendo en pantalla porque lamentablemente todo este esfuerzo que se ha hecho por el 4% para la educación se ha visto mermado por la ineficiencia operativa del Ministerio de Educación, la cual produce más pérdida de clases y de dinero que las protestas y las huelgas que puedan hacer los docentes del país. El quinto compromiso de este acuerdo dice lo siguiente: sobre la apertura del año escolar. Esto fue hecho en el año 2023 y se suponía que esto fue hecho en junio. Se suponía que el año escolar que comenzó en septiembre, octubre del año 2023, debió haberse iniciado correctamente. Ellos se comprometieron a construir comisiones bipartitas a nivel nacional en todas las regionales, distritos y centros educativos, a fin de garantizar las aperturas de los subsecuentes años escolares y convertir este evento en una fiesta del saber nacional. Este compromiso sería firmado y asumido por los directores, docentes y representantes de las APMAES. Bueno, aunque se asumió el compromiso de construir comisiones bipartitas a nivel nacional para garantizar la apertura del año escolar,
el estudio sobre las condiciones de inicio del año escolar 2023-2024 revela que esas comisiones no pudieron evitar que las escuelas públicas iniciaran el año escolar en medio de una crisis generalizada, en las peores condiciones que ha tenido la educación pública en más de una década. Todos recordarán ese estudio. Si recordamos algunos aspectos del inicio del año escolar que quisiera ahora remembrar, recuerden que lamentablemente la infraestructura escolar a inicios del año escolar y todavía a principios del año 2024 se encuentra en una crisis generalizada. Bibliotecas, espacios de receso, salón de profesores, salón multiuso, patio, cancha deportiva, todas en un déficit que o no tienen o es deficiente u operan en condiciones regulares. Cuando vemos espacios como laboratorios, señores, los laboratorios en este país brillan por su ausencia. Aquí no hay laboratorios de ciencias en las escuelas, a pesar de que le dan la asignatura de ciencias naturales a los niños. Los comedores, señores, casi el 50% de las escuelas públicas no tiene comedores. Los niños tienen que comer en el aula, al igual que los docentes. También el déficit de cocinas en las escuelas públicas, hasta las oficinas de la dirección de orientación. Ay, señores, los baños de las escuelas públicas, que son un suplicio, un atentado contra la higiene y la salud. Igualmente, cuando hablamos del mobiliario escolar, las butacas, escritorios, pizarras, computadoras, pizarras digitales, abanicos, puertas, ventanas, las escuelas públicas operan peor que una guardería en este país y no son ambientes conducentes al aprendizaje, y lo que hay lamentablemente es un medio ambiente deprimente que los niños realmente detestan. Van a la escuela porque es obligatorio, no porque es un lugar que les atrae y les resulta cómodo. Cuando usted ve las condiciones en que muchos centros de este país operan, es una vergüenza. Fíjense en esto. El estudio que hicimos sobre las condiciones de inicio del año escolar, determinamos que el 18% eran improvisadas, en espacios que no deberían estar, y muchos hasta al aire libre. Continuemos viendo en pantalla si es en realidad cierto que las escuelas cuentan con las condiciones. El 29% de los centros educativos les falta entre 1 y 3 docentes titulares del nivel inicial. Los niños del nivel inicial no cuentan con asistentes tampoco. Las aulas, las maestras del nivel inicial, lo que lamentablemente tienen día a día es un riesgo de vida y de salud, al igual que los niños, porque aunque el currículo te dice que debe haber una maestra titular y un asistente, ni siquiera han sido capaces de hacer los concursos para contratar a las asistentes. No hay asistentes de nivel preescolar en este país, y eso es un peligro y es un riesgo a la vida del maestro y de los niños. Maestros de lengua española, de matemáticas, de primaria y de todas las áreas todavía en déficit. Señores, el programa de alimentación escolar, que es más que un programa de alimentación, un programa de desnutrición escolar. El mismo director del Instituto de Bienestar Estudiantil ha dicho que el desayuno escolar es un adefesio. En este país a los niños se les da un pan de agua o un pan sobado con un cuartillo de leche descremada todos los días, o una masita. Señores, eso es un abuso. Eso es totalmente innecesario. Es un tema de ineficiencia y de ineficacia. Solo el 15% de los estudiantes opina que el desayuno es bueno. El 85% de los estudiantes no lo considera bueno. La disponibilidad de cupo en las escuelas. Hoy se quejan de que los docentes protestan, pero se les olvida que a inicio de año escolar quienes protestaban eran los padres. Los datos analizados en este estudio que presentamos a inicio de año escolar revelan que el 5% de los estudiantes que procuraron inscribirse en las escuelas públicas se quedó sin cupo en este año escolar. Más de 100,000 estudiantes dejados fuera de las escuelas públicas. Los libros de texto, el adefesio que se le ocurrió hacer aquí con los libros de texto, y cuando empezó el año escolar, solo el 2% de los centros educativos reportaban haber recibido los libros de texto. Encima de eso, solo se mandó a hacer la mitad de los libros que necesitan los niños. Y hoy en día la mitad de los niños que va a la escuela no tiene la cantidad de libros que necesita.
Continuando con el compromiso número 6 que titularon Horizonte 2034, aquí se habla de una hoja de ruta hacia la aplicación de la cobertura y la calidad de la educación. Se decía que con la participación de todos los actores, según el interés común de la educación, acuerdan en el corto plazo realizar un profundo análisis del sistema educativo dominicano con el propósito de comprender las raíces de los problemas que obstaculizan el avance de la mejora de la calidad de la educación. Pero ¿qué pasa? Las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación demuestran que la cobertura que tenemos acá, la problemática que tenemos en las escuelas públicas es enorme. Y lamentablemente, aunque aquí se comprometieron a hacer un profundo análisis de ese sistema educativo, quienes participan en estos análisis no son quizás las personas más informadas, porque los docentes, aunque son invitados a participar, no tienen voz ni voto. Entonces, también tenemos un tema acá con la cobertura de la educación dominicana. Fíjense algo importante. Aquí se comprometieron a mejorar la cobertura de la educación y se comprometieron a que a partir de ese acuerdo los niños iban a tener mayor acceso a la escuela. ¿Pero qué ha sucedido acá en particular? Señores, en los pasados 2 años, aquí la cobertura de la escuela se ha reducido comparado con lo que era hace 3 o 4 años. En el año escolar 2019-2020, el 57.1% de los niños tenía acceso a la educación inicial. En el año escolar 2023-2024, cuando iniciamos, apenas era el 56.5%. O sea que ha disminuido la cobertura. En inicial, en primaria es lo mismo. En el año 2019-2020, el 94.9% de los niños tenía acceso a la escuela primaria. Ahora es solo el 92.4%. En el nivel inicial ha disminuido un 3%. De un 72% ha pasado ahora un 69.0%. Entonces, no es verdad que tenemos más acceso y cobertura en la escuela pública. El 7º compromiso se llamaba Plan de Formación y Capacitación a los Docentes. Y el Ministerio de Educación ha sido incapaz de realizar un verdadero diagnóstico de necesidades formativas de los docentes, en el cual se basen las propuestas de formación y capacitación del magisterio. De igual forma, al no haberse realizado la evaluación de desempeño docente en los pasados 3 años, tampoco cuentan las autoridades con el referido diagnóstico. Por lo tanto, las propuestas formativas que se ofrecen a los docentes no tienen mucho impacto en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque se había acordado mejorar los programas de capacitación. El compromiso número 8 se refiere a la revisión de la Ley de Educación, y esto se ha iniciado. El proceso de consulta sobre las propuestas de la nueva ley todavía está en curso, o sea que no se ha concluido, no se ha cumplido. O sea que no se ha completado todavía. En tal sentido, llama la atención que la nueva propuesta de ley evidencia más características administrativistas que humanistas. Esa es una crítica que yo hago a esta ley, aunque todavía no he presentado al país mi opinión completa sobre esta propuesta de ley. De igual forma, aunque la ley vigente expresa que a los estudiantes de escuelas públicas debe garantizárseles la oportunidad de aprender por lo menos una segunda lengua en la escuela, la nueva propuesta de ley no contempla tal garantía. A pesar de que el español es solamente hablado en el 4% de la población del planeta, la ley anterior garantizaba que los estudiantes tuvieran el derecho a aprender una segunda lengua en la escuela. La nueva propuesta de ley ni siquiera te habla de eso. Continuemos en pantalla. Veamos, el siguiente compromiso, número 8, habla de la revisión de la estructura organizacional del sistema educativo y dice que las partes acuerdan apoyar el proceso de reforma y modernización de la estructura organizacional en concordancia con lo que establecen las normativas vigentes de educación. Aunque las autoridades acordaron que la Asociación Dominicana de Profesores participaría en el proceso de reforma y modernización de esa estructura organizacional, no está muy claro el mecanismo que usarán en este proceso para incorporar las propuestas de reforma de la ADP a dicho proceso de reforma, ya que las reuniones y mesas de trabajo para tales fines son usualmente unilaterales y solo se reserva un rol de escucha a la clase docente. El compromiso número 10 se refiere a la reorganización del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos. Bueno,
El estudio sobre las condiciones de inicio del año 2023-2024 revela que no ha tenido ningún efecto positivo el proceso de reorganización racional del personal docente y administrativo, al igual que el de apoyo, que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación, al tiempo de que se evidencia un déficit de personal docente y administrativo en las escuelas públicas. Todavía hoy, 2024, falta una gran cantidad de personal de apoyo en las escuelas y, de hecho, el MINER acaba de admitir que tiene un déficit de más de 8,000 docentes en estos momentos al llamar a concurso de oposición. O sea que es muy claro que no se han podido suplir en 3 años las necesidades de personal de las escuelas públicas. Y esto genera una pérdida enorme de clases, más que 10 huelgas anuales de la Asociación Dominicana de Profesores. La anhelada y esperada evaluación de desempeño. Mediante este acuerdo, el gobierno dominicano se comprometió a continuar el proceso de organización e implementación de la evaluación de desempeño docente para 2023. Ya estamos en mayo de 2024, según lo establecido en la Ley General de Educación. Con respecto a la evaluación de desempeño, la comisión de la ADP participante en su organización e implementación, de la cual yo soy parte, ha pasado todo un año urgiendo a las autoridades a que inicien el proceso de licitación para la contratación de las instituciones especializadas que podrían realizarla, en paralelo a la revisión de los criterios para su ejecución. Pero esto no se ha logrado a la fecha, lo que pronostica que al ritmo que vamos, la misma podría no realizarse este año. Veamos entonces el hecho de que el pasado viernes 26 de abril, todos los gremios de docentes que forman parte de la Comisión para la Evaluación de Desempeño Docente han entregado una comunicación a las autoridades expresándoles su decisión formal de no aceptar la modificación propuesta por el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente concerniente a variar la escala vigente de incentivos para la evaluación de desempeño, la cual fue establecida mediante la orden departamental 29/2014. Señores, es increíble que la República Dominicana es el único país en el cual la propuesta del Ministerio de Educación para una evaluación de desempeño plantea reducir los incentivos. O sea, el resto de los países del mundo, para poder evaluar y motivar a un docente, lo que hace es darle incentivos después de una evaluación. Acá lo que ahora plantean las autoridades es reducir los incentivos que se le da a los docentes en hasta un 68%. Quieren modificar la escala de incentivo a los docentes que lleva 10 años, que va desde un 17% hasta un 32%, y lo quieren llevar desde un 2% hasta un 10%. ¿A quién se le puede ocurrir que usted va a dar un incentivo dando menos? Son realmente locuras que no se habían visto en la historia educativa de la República Dominicana. Continuemos viendo en pantalla. El siguiente compromiso, el número 12, hace referencia a la infraestructura escolar. Y aquí se declaraba de alta prioridad el proceso de recuperación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física escolar. Bueno, señores, los estudios del Observatorio Educativo revelan que la infraestructura escolar está en pésimas condiciones actualmente, que no cumple con los requerimientos básicos para propiciar situaciones significativas de aprendizaje, que no cumple con los estándares de habitabilidad educativa. Es decir, que la infraestructura escolar dominicana no ofrece las condiciones mínimas de bienestar, confort, salud, seguridad física, para que puedan dar lugar a procesos eficaces de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros decimos que la escuela pública es como una guardería, señores, lamentablemente, es porque además de que simplemente se está aspirando a tener los niños ahí durante 8 horas, que parece ser lo que más les preocupa, ni siquiera tienen condiciones confortables. Es un lugar realmente inhóspito, una escuela pública. ¿Qué pensarán los niños? No tienen buena comida, no reciben todos los materiales que necesitan, no tienen un medio ambiente confortable. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a traer un niño a la escuela? ¿Qué esperan de los docentes en ambientes inhóspitos como esos? Aquí lamentablemente las autoridades han fracasado hasta en entender qué es la escuela. Y no es algo nuevo, pero eso es lo peor.
Porque se supone que en este momento de la historia, a quien se le entrega la responsabilidad de desarrollar la educación dominicana, debe estar consciente de todo el fracaso pasado. Y eso debe ser su principal guía. ¿Qué no hacer para evitar que esto continúe yendo a la deriva en educación? Y lamentablemente se han olvidado de los principios más básicos de la educación, de la motivación, no solo al docente, sino también al estudiante. ¿Creen ustedes que las escuelas públicas de este país son lugares motivadores? ¿Creen ustedes que los docentes tienen un ambiente motivador de trabajo? Pues no. Y yo siempre invito a toda la prensa, a todos los que opinan sobre la educación pública, a que se atrevan a ir a una escuela pública y a que dejemos de engañarnos. Porque aquí hay mucha demagogia y mucha hipocresía cuando se habla sobre educación pública y solamente se ve un agente, el docente. Al parecer entienden que la educación y el docente trabajan in vitro, al vacío, sin un contexto. Se olvidaron de lo más importante, el factor más importante de la educación, el contexto. Un individuo se desarrolla en un contexto. Continuamos viendo el siguiente compromiso. Señores, fíjense esto acá, hablando de esa infraestructura. Miren, docentes, estudiantes, familiares, simplemente pidiendo que les terminen una cancha. Pero fíjense ese medio ambiente, fíjense ese lugar donde están esos estudiantes, todo lo que los rodea. Ese es un ambiente de riesgo. Madera tirada, construcción a media. Fíjense en el techo de ese lugar. Fíjense en la infraestructura. ¿Qué tipo de ventilación tiene? Todo esto incide en el aprendizaje. El siguiente compromiso es el de mesas de diálogo. Las partes acuerdan fortalecer las mesas de diálogo a nivel nacional, regional y distrital con el propósito de contar con un mecanismo eficiente para dirimir los conflictos. Bueno, lamentablemente las mesas de diálogo implementadas por las autoridades solo han dado respuesta a una cantidad mínima de necesidades presentadas por las seccionales de la ADP que participan en las mismas. Estas mesas han resultado ser solo diálogo y compromiso, fracasando en la generación de soluciones a las problemáticas que más afectan a las escuelas públicas. No se evidencian soluciones macro ni resultados significativos. El siguiente compromiso, que es el número 14, empezando por el 14.1, habla de la dignificación del docente. Y prestemos mucha atención acá. El Ministerio de Educación se comprometió a incrementar el monto salarial de aquellos maestros jubilados y pensionados de acuerdo a un grupo de escalas. Y realmente a un grupo de estos realizó el aumento. A otros todavía no lo ha cumplido. Ahora, en lo referente al salario de los maestros, que es uno de los puntos que más se ha mencionado en la opinión pública en referencia a la protesta que se ha dado aquí en el país, dice lo siguiente: el Ministerio de Educación ratifica el artículo 4.6 del Acuerdo por una Educación de Calidad, firmado el 30 de junio del año 2021, el cual establece que el Ministerio de Educación asume el compromiso frente al Magisterio de realizar un incremento salarial sobre el salario de los docentes del sistema educativo dominicano preuniversitario en el año 2022, lo cual se hizo, y la generación de otro aumento salarial en abril de 2024. Prestemos mucha atención acá. Mucha gente se ha preguntado, ¿y por qué ahora, a semanas de una elección, se están quejando los docentes o protestando los docentes? Señores, quienes decidieron que ahora, en esta fecha, se hiciera el aumento, fueron las autoridades, no la Asociación Dominicana de Profesores. La Asociación Dominicana de Profesores, en el diálogo para este acuerdo, propuso que el aumento se discutiera en el mes de enero de 2024. Pues fue el gobierno dominicano, las autoridades, las que decidieron que se discutiera en abril de 2024. Así que aquellos que se preguntan y que dicen que les resulta sospechoso que ahora, a unas semanas de las elecciones, estén protestando los docentes, que por favor sean más honestos y objetivos, porque las autoridades están muy claras en que ellos propusieron el mes de abril para discutir y para hacer el aumento. Fíjense que este acuerdo habla muy claro, veámoslo otra vez en pantalla. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Hacer un segundo aumento en abril de 2024, la generación de otro aumento. Aquí te dice que el aumento hay que generarlo en abril, no simplemente que se iba a discutir en abril.
Y reitero, a las autoridades, a las más altas autoridades de este país, fueron ustedes las que decidieron hacer este aumento en abril. No le digan al país ahora que a ustedes les resulta sospechoso que en este momento se estén haciendo protesta por sueldo cuando ustedes firmaron el convenio y propusieron esa fecha. Las condiciones laborales en las que tienen que trabajar los docentes todavía no garantizan condiciones de vida dignas al docente. Con relación al monto solicitado en aumento por los docentes, este se basa primeramente en que el salario promedio real de los docentes está a 5,000 pesos por debajo del costo de la canasta familiar promedio, según los datos del Banco Central, basados en el índice de inflación y también en el índice de precios al consumidor. Fíjense en esta tabla cómo el sueldo de los docentes ha ido realmente disminuyendo, lo que se llama el salario base, el salario real de un docente. El salario real de un docente hoy en día en primaria está en 40,019 pesos y el salario real de secundaria termina siendo 39,557. En contraste, como ustedes ven en pantalla, lo que es el costo de la canasta familiar promedio está en 44,927 pesos. O sea, y eso es poniéndolo entre el tercer y cuarto quintil de la economía dominicana. O sea que lamentablemente no se puede preguntar, extrañar a la gente por qué protestan los docentes. También se comprometieron las autoridades a dignificar al docente. Dice aquí dignificación del docente. El ministerio se compromete a incrementar el monto del salario de aquellos maestros jubilados, que fue lo que quedamos. Entonces, lamentablemente acá, los docentes también se basan en que las investigaciones regionales sobre el gasto ministerial en educación revelan que el Ministerio de Educación de la República Dominicana invierte 20% menos que el promedio de la región en remuneraciones a los docentes como parte del presupuesto de la educación preuniversitaria. A esto se suma el hecho de que cada año el Ministerio de Educación presenta una subejecución presupuestaria de un 8%, lo cual asciende a más de 23,000 millones de pesos que dejan de ejecutarse. Fíjense en pantalla una vez más que el promedio del gasto en remuneración al personal docente en la región es 71.37%. En la República Dominicana apenas se gasta el 51%. O sea, que la República Dominicana gasta 20% menos que el promedio de los países de la región en lo que es la remuneración a los docentes, la nómina de los docentes. El quinto compromiso se denomina beneficios sociales. Dice acá, en el marco del proceso de dignificación y mejoramiento de la calidad de vida de los docentes, se acuerda que el Estado, el Ministerio de Educación, el gobierno iba a construir 2 hospitales, uno en la región sur y otro en la región este, y que estos hospitales serían construidos por el Servicio Nacional de Salud y administrados por este organismo con atención prioritaria en su servicio a los maestros. También se acordó apoyar con el desarrollo de 5 centros recreativos a los maestros que serían reconocidos como Casa del Maestro. Entonces se propuso 5 ubicaciones a nivel nacional. Bueno, en el marco del proceso de dignificación y mejoramiento de la calidad de vida de los docentes, el ministerio acordó hacer las gestiones para la construcción de esos 2 hospitales y de esos 5 centros recreativos para los docentes. Sin embargo, este compromiso tampoco ha sido cumplido por las autoridades. En términos de seguridad social, acá el ministerio se comprometió en su condición de presidente del Consejo de Directores del INAVIMA a garantizar la efectividad, eficacia y eficiencia, al igual que la sostenibilidad del sistema integrado de seguridad social del magisterio, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 de la ley número 4508. Y, en consecuencia, se comprometieron a garantizar la inclusión de los maestros pensionados y jubilados en el programa de medicamentos esenciales. Con relación a los medicamentos de alto costo, también se crearía una ventanilla única. Bueno, el Ministerio de Educación, como se comprometió a hacer todo esto, lamentablemente, hoy en día se continúa enviando a los maestros a otros seguros privados, ya que no se ha mejorado la efectividad ni la eficiencia de la seguridad social del ministerio. Tampoco se garantiza a los maestros
la inclusión de los pensionados y jubilados en el programa de medicamentos esenciales y de alto costo, ni se ha creado una ventanilla única para facilitar el acceso de los maestros a ese servicio, ni se ha remozado, equipado, ni ampliado los 2 hospitales de la ARS SEMA. Señores, esos son los compromisos que asumió el gobierno y simplemente no los ha cumplido. El compromiso número 17, con referencia a la carrera docente, dice que las partes se comprometen a respetar y consolidar lo establecido en la Ley General de Educación, sobre todo los artículos 132 hasta el 139, como los del 12 al 30 del Estatuto Docente. En consecuencia, acuerdan consolidar las acciones como los concursos de oposición, la evaluación de desempeño, el programa de inducción y la regularización docente, entre otros. Señores, lamentablemente el Ministerio de Educación se comprometió a respetar el sistema de carrera docente de la República Dominicana. No obstante, la presente gestión del MINER se ha dedicado sistemáticamente a violar tanto el Estatuto del Docente como el sistema de carrera docente, a través de acciones irregulares y violaciones en la realización de los concursos de oposición, el Programa Nacional de Inducción, la evaluación de desempeño docente, ninguno de los cuales ha sido capaz de realizar eficientemente a esta fecha. Los concursos de oposición, lamentablemente, no garantizan la calibración psicométrica de las pruebas y tampoco son pruebas transparentes, y encima de esto se les niega a los postulantes el derecho a la revisión de sus pruebas. Señores, en este país evalúan a los docentes para contratarlos, les dan pruebas y los docentes han tenido hasta que someter a la justicia al Ministerio de Educación, elevar recursos ante el Tribunal Superior Administrativo para que le den la revisión de una prueba. ¿Con qué credibilidad y transparencia cree el Ministerio de Educación que va a contar si hace un concurso de oposición docente y a los concursantes, sean técnicos o docentes, les niegan el derecho a revisar su prueba, a ver si es verdad que pasaron o que reprobaron? Eso es algo ridículo. O sea, eso es un ejercicio arbitrario que ni siquiera debería darse en un Ministerio de Educación. Continuemos viendo. Señores, el Programa Nacional de Inducción, que es quizás el filtro más importante para garantizar que los más aptos y capacitados entren al sistema educativo, se ha convertido en un simple diplomado en línea de 6 módulos, que no se basa en un diagnóstico de las necesidades de los participantes, ni tampoco provee la formación docente individualizada que requiere el Sistema Nacional de Carrera Docente. De este programa solo se benefician las universidades que facturan cientos de millones de pesos para hacer el Programa Nacional de Inducción. El país no tiene ninguna garantía de que en este Programa Nacional de Inducción se van a seleccionar a los más capaces, ni que va a ser un proceso objetivo, justo y mucho menos en cumplimiento con el Sistema Nacional de Carrera Docente. El compromiso número 18 reza que el Estatuto del Docente y el régimen ético-disciplinario de la educación pública debe llevarse a cabo. Lamentablemente, el Ministerio de Educación también ha incumplido el compromiso de implementar en toda su extensión el régimen disciplinario establecido en la Ley General de Educación vigente y en el Estatuto del Docente, que regula el comportamiento de los directivos, los docentes, los directores de centros educativos y otras instancias del sistema educativo dominicano. Las comisiones de resolución alterna de conflicto no siempre se implementan, ni se hacen operativas tampoco. Así, las medidas disciplinarias asumidas por el Ministerio de Educación terminan siendo usualmente más mediáticas que sistémicas. Estas suelen ser de naturaleza administrativa e improvisadas, según los criterios coyunturales o personales de las autoridades que en particular las tomen. El compromiso número 19 dice: compromiso a nivel del centro. La ADP y el MINER están conscientes de que los compromisos consignados en el acuerdo solo serán efectivos en la medida en que se implementen en cada centro educativo. Bueno, pues conscientes de que esos compromisos
solo serán efectivos en la medida en que a nivel de cada centro, tanto los docentes como los directivos del MINERT se comprometan a asumirlos, no se ha logrado que las unidades operativas de los centros educativos, incluyendo a los directivos, docentes y sus asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, lo firmen y sobre todo que lo asuman a cabalidad. Esto evidencia un marcado déficit de liderazgo y una falta de armonía y conciencia entre los principales actores del sistema. Finalmente, el compromiso número 20 dice comisiones bilaterales para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de todas las iniciativas a crear, y de las que están en este acuerdo, las partes se comprometen a crear comisiones bilaterales de carácter permanente como facilitadoras de la concreción de lo convenido. Bueno, las autoridades se comprometieron a crear comisiones bilaterales para el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de todas las iniciativas de este acuerdo. Sin embargo, a pesar de que los docentes han llevado a estas mesas la presentación de sus necesidades, las solicitudes de cumplimiento con el acuerdo, lamentablemente las autoridades han convertido las mesas bilaterales solo en espacios para justificar su incumplimiento con el acuerdo y su incapacidad de llevarlo a cabo. Esa lamentablemente es la realidad. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué protestan los docentes? ¿Por qué están en las calles los docentes? Aquí está la respuesta. Tenemos un convenio firmado en 2021, ratificado en 2023, y al final de 20 compromisos, el ministerio no ha podido lograr ejecutar ninguno a cabalidad. Hoy en día, lamentablemente, el pueblo dominicano cuestiona por qué protestan los docentes. Pero aquí les hemos demostrado que esta no es una protesta por un aumento de sueldo simplemente. El aumento de sueldo que piden los docentes ya fue convenido y se acordó que se realizaría en abril. Y quienes decidieron que se hiciera en abril de este año fueron las autoridades, no los docentes. El argumento que tienen las autoridades de que no les alcanza para más de un 8% de aumento a los docentes también es falso, porque realmente los datos oficiales demuestran que el aumento es perfectamente realizable y esto no alcanzaría a más del 60% del gasto en remuneraciones como parte del presupuesto total de la educación pública. Y aún así la República Dominicana estaría 10% por debajo del promedio de la región. Nosotros hemos llevado los datos y las cifras a las comisiones, pero aparentemente lo que hay es una decisión irracional y arbitraria. Se les ha querido decir a los docentes que otros profesionales ganan menos que ellos, pero de nuevo a eso nosotros solo podemos responder que el mal de muchos es solo consuelo de tontos. Si los demás profesionales del país no están organizados en una institución tan fuerte como la ADP, yo solo quisiera exhortarles a que se organicen para que también rediman sus derechos, sobre todo porque esto fue un acuerdo. No se acordó el monto. Se decidió que el monto sería según la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Educación. Y nosotros hemos demostrado que el presupuesto es disponible, está disponible. Que de hecho dejan de ejecutar decenas de miles de millones de pesos al año. Que al día de hoy tienen más de 23.000 millones sin ejecutar. Con tan solo eso se resolvería el problema de los docentes. Entonces, pueblo dominicano, desde el Observatorio Educativo les exhortamos a que descarguen el acuerdo entre las autoridades y la Asociación Dominicana de Profesores, a que lo lean y a que verifiquen con esas informaciones que hemos dado si es cierto o no que las autoridades han cumplido con el acuerdo, porque es muy obvio que lo han violado, no lo han cumplido. El docente es el componente más importante de un sistema educativo. Dedicarse en los medios de comunicación a denigrar, a atacar, a intentar difamar a los docentes sin ningún fundamento y sin evidencia, solo le hace más daño a la educación dominicana. Es motivar a los docentes lo que hace falta, no denigrarlos ni difamarlos. Los docentes no vamos a rendirnos. Quienes sabemos la verdad de la educación pública somos nosotros. Ninguno de los actores que sale un día hoy en el periódico o televisión cuestionando la pérdida de un día de clases se pasa un solo día en una escuela pública y tampoco envía a sus hijos a las escuelas públicas, porque ellos saben muy bien que las escuelas públicas son lugares inhóspitos. Ellos son los primeros que consideran a las escuelas públicas como una guardería, más que un centro educativo.
Tampoco van a convencer con propaganda y desinformación a los que están día a día en la escuela de que están equivocados, porque ellos lo viven día a día. Quienes parecen estar totalmente desconectados de la realidad son nuestras autoridades y aquellos que opinan sin conocimiento de causa, sin investigación y sin evidencia. Así que exhortamos una vez más tanto al presidente de la República como a las autoridades del Ministerio de Educación a que llevemos a cabo un diálogo objetivo y con cifras, con números. Que los docentes somos racionales, pero no respondemos ni a la difamación, ni a la presión, ni a la desconsideración. Así no se educa. Al docente hay que motivarlo, no desconsiderarlo, porque realmente el mayor daño en todo esto se lo hacen a los niños y a las niñas, que son los que día a día tienen que ir a una escuela pública a interactuar con sus docentes, con sus directores, con sus técnicos. Respetemos la objetividad, la verdad, la investigación científica, la objetividad de lo que debe ser la ciencia de la educación, y no sigamos jugando en este país con el derecho que tienen los más pobres a una educación de calidad. Los docentes estamos dispuestos, los docentes tenemos las evidencias, tenemos las cifras, e invitamos a un debate público a las autoridades, sin sesgo, para demostrarles que el Ministerio de Educación tiene suficientes fondos para realizar el aumento que solicitan los docentes. Y se les ha presentado inclusive hacerlo en varias partidas, en varios momentos, y ni aún así acceden. Así que llamamos a la reflexión a todo el pueblo dominicano y a que apoyen a los docentes, a los padres y las madres que envían a sus hijos a las escuelas públicas. Ustedes todos saben que nosotros pasamos más tiempo que cualquiera con sus hijos y sus hijas. Y nosotros por lo que estamos luchando es porque sus hijos, no solo nosotros, tengan una mejor educación y una mejor calidad de vida. Así que les solicitamos su apoyo. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos en esta emisión especial del Observatorio Educativo, en este día 1 de mayo del año 2024, en el Día del Trabajador, en honor al respeto y la consideración que necesitan los trabajadores de la educación de la República Dominicana. Muchísimas gracias una vez más. Que descansen.